Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el honor de recibir al maestro Federico García Vigil, con quien dialogaremos acerca de su obra, sus vivencias y de una ópera netamente uruguaya, Il Duce, del maestro Federico García Vigil, con libreto de Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Una obra inspirada en la vida de Benito Mussolini para cuestionar y no olvidar uno de los autoritarismos que marcaron el siglo XX. Y hoy todas las cortinas que escucharemos en el programa son pequeños fragmentos de la ópera, gracias a la gentileza del maestro Federico García Vigil. Y antes de comenzar a hablar con el maestro Federico García Vigil, nos gustaría compartir una pequeña reseña de su vida. Federico García Vigil nace el 5 de enero de 1941, de su familia materna hereda la beta artística y de la paterna la mente práctica con objetivos claros para llegar lo más lejos posible. Y fueron los sonidos de la infancia los que le permitieron a Federico García Vigil vislumbrar su camino como músico y compositor. Según el propio García Vigil, a los 4 años el azar comenzó a intervenir en su vida cuando se mudan a Malvín, donde conoce a su vecina Janina, dueña del conservatorio musical Guillermo Collier, quien queda maravillada con el talento de Federico, y es en este momento que comienza sus estudios musicales. En 1971 obtiene una beca para estudiar en Buenos Aires con el maestro Simón Blech, y ese mismo año la Embajada de Francia en Uruguay lo invita a proseguir sus estudios en el Conservatorio de Estrasburgo con el maestro Jean-Sébastien Béraud y en la Universidad de París con Pierre Stoll. Prosigue su trayectoria brillando y es invitado por los gobiernos de Alemania y Gran Bretaña para continuar su formación como director de orquesta en esos países. Con su talento ha dirigido un gran número de orquestas sinfónicas en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa y Japón. En 1993 asume como director titular de la Filarmónica de Montevideo y se desempeñó como catedrático de la dirección orquestal en la Escuela Municipal de Música y en la Universidad de la República. Junto a la Filarmónica ha realizado diversas giras internacionales, actuando en importantes teatros del mundo. Por su aporte a la cultura ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos en el 2010 fue nombrado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Montevideo. Y en diciembre de 2013, Montevideo, capital iberoamericana de la cultura, cerró con el estreno de una ópera netamente uruguaya, Il Duce, de Federico García Vigil, la música y el libreto de Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Una ópera llena de magia, traducida al italiano, el lenguaje de la ópera, según destaca el propio García Vigil. Para él, la vida de Mussolini es el guión de una ópera que debe basarse en un hecho histórico, con final trágico, con pasiones, traiciones y asesinatos. Personajes como el conde Ciano, Claretta Petacci, Primo Levi, dan vida a esta historia en la que queda reflejado el sufrimiento del pueblo italiano durante el fascismo, donde la lírica y la arquitectura son pilares para que se desarrolle esta ópera que ha deleitado al público del principio al fin. Una obra en la que se transposiciona el tiempo, se va para adelante y para atrás, en la que se establece una permanente correlación con Dante Alighieri y la Divina Comedia. La obra comienza en la Plaza Venezia, donde Il Duce es testigo de su propia muerte. Una forma de decir la verdad en esta obra ha sido conciliar personajes verdaderos con otros inventados para contar una historia de vida de la mano de 3 almas creativas y sensibles como la de Rosenkopf, García Vigil y Maggi. Federico García Vigil, un referente cultural uruguayo lleno de talento, sensibilidad y grandeza,
cuyos pilares han sido siempre la familia que lo ha acompañado en este hermoso camino de la música. Muy bienvenido, Federico, un honor contar con tu presencia en vivo. Muchas gracias, me gustó mucho lo que acabas de leer, que sintetiza bien lo que fue la ópera del Duce. Un placer esa ópera, y de eso vamos a estar hablando, pero antes me gustaría preguntarte, desde los 4 años estás inserto en la música, nada más que 70 jóvenes años. ¿Qué significa estar en contacto con la música toda esta vida, no? Sí, mira, yo tengo 74. Por eso, a los hasta los 4 me conecté con la música. Estaba ahí flotando y levanté la mano y la agarré. Por suerte, la agarré a esa edad. Y sí, desde los 4 años, son 70 años. Y en esos 70 años pude llevar a cabo toda la aventura que puede tener un ser humano, un niño, un adolescente, un joven, después un adulto, después un profesional, hacer todas las diferentes etapas que puede cumplir un ser humano, un estudiante de música y luego un profesional con el arte de la música. O sea que yo a los 74 años realmente estudié el piano, desde los 4 años, donde llegué a tocar bien, donde rendí los homenajes a todos esos grandes compositores del clasicismo dentro del conservatorio Kollicher, de Guillermo Kollicher, que era un condiscípulo de Rubinstein y que abrió el conservatorio. Tuve la suerte de que nací en el Uruguay, y en el Uruguay, en la calle G, 18 de julio, se abrió el conservatorio Kollicher, donde se formó Luis Valle Ibáñez, y otra cantidad de pianistas pasaron por allí, por ese conservatorio, de la gran escuela pianística uruguaya, Dino Labarsi, y grandes pianistas que hasta el día de hoy serán recordados por todas las generaciones por la escuela maravillosa pianística que hubo en el Uruguay. Luego, ya dentro de mi juventud, mi inquietud por la música era enorme, era hacia todos lados. Tomé un instrumento de cuerdas que fue el contrabajo, la guitarra, el violonchelo, buscando liberarme un poco del piano, claro, y entrar en los instrumentos de la orquesta. Y así, dentro de los instrumentos de la orquesta, finalmente con el contrabajo logré hacer una carrera profesional, ingresar en varias orquestas sinfónicas, entre las cuales estaba el Sodre y otras orquestas del mundo, y hacer una carrera como músico intérprete de una orquesta sinfónica profesional. No alcanzó, por suerte para mí, la vida musical, desempeñándome como músico de orquesta y ganando buenos ingresos, porque los músicos en aquella época y ahora también, algunas orquestas ganan muy bien, en otras no, pero en algunas sí, y quería dirigir la orquesta. No, apareció una nueva inquietud, claro, estar donde está el director de orquesta, interpretar toda la música a partir de la labor del director de orquesta, conocer cuál era el métier del director de orquesta, cómo él era un medium entre el compositor, la orquesta y el público, y llevar a cabo y construir esos grandes monumentos del arte, a partir de la géstica y de la batuta y de los ensayos parciales y toda la cultura desarrollada en esos conciertos, compartida no solamente por el director de la orquesta, sino que también por el público, y formar entre esos tres elementos toda una especie de rito maravilloso que es la música en vivo.
Y luego quedaba la última etapa, que era la etapa de componer. Siempre había compuesto música, había estudiado orquestación, había estudiado composición, había hecho mucha música para película, para cine, para teatro, había ganado 12 Florencios para la música del teatro, entre ellos, me acuerdo separadamente del Florencio que gané con Fuente Ovejuna, y me acuerdo además especialmente hoy, que ante el fallecimiento de Taco Larreta, porque trabajábamos juntos en Fuente Ovejuna, él hizo la letra de todas las canciones y a mí me correspondió hacer la música de aquel espectáculo maravilloso que se hizo en el Galpón en un momento histórico del Uruguay fenomenal, y que fue una puesta en escena lindísima, emocionante. La gente terminaba como loca, sí, realmente, con el espectáculo que el Taco lo llevó, que lo dirigía Taco y lo llevó a cabo de una manera maravillosa. Y bueno, ¿qué me faltaba? Y llegaste a la composición de una ópera, que se unieron 3 mosqueteros uruguayos. ¿Por qué llegaron a esta ópera? ¿Por qué decidieron componer esta ópera? Mira, primero porque fue una idea que se me ocurrió a mí personalmente. La ópera hay ópera francesa, ópera alemana, pero la ópera, en realidad, la gran ópera siempre ha sido la ópera italiana. Hasta allá de la época de Mozart los textos eran de Da Ponte, y siempre estaba lo italiano en lo que se refiere a las artes escénicas líricas, y la ópera italiana tiene una serie de cosas, o sea, es una tragedia fundamentalmente, está basada en hechos históricos y tiene un final así realmente muy trágico. Es todo ese tipo de cosas jugaban de una manera muy especial. En el siglo XXI yo no podía ponerme a escribir una ópera sobre Marco Antonio y Cleopatra o temas de la antigüedad, o sea, necesitamos tener una temática que nos tocara más de cerca, y estaba la Segunda Guerra Mundial, claro, ahí en la puerta, y un personaje como Mussolini que era una ópera prácticamente. Y sobre que los italianos no se habían atrevido a escribir nunca una ópera. No, jamás. Pero 3 uruguayos no se atreven a muchas cosas con Mussolini. ¿Y por qué se atrevieron estos 3? Y estos 3 porque tenía eso, porque Mussolini tenía el drama, las pasiones, el amor de Mussolini con Claretta Petacci, que era su amante, que pidió por favor morir junto a él en el final de la ópera. O sea, io voglio morire con te. O sea, en esta ópera sacaron todos los trapitos al sol, no se guardaron nada. Había todo, o sea, todo, y un final, y además los grandes coros, las grandes masas demostrativas de todo ese periodo que fue así increíblemente dramático, la aparición de la familia del propio Duce, cuando mandan fusilar al padre de sus nietos, o sea, es toda esa cosa melodramática que existe en la ópera italiana y que debe existir y que genera un estado emocional en el público y en el compositor también, claro. Y que determina indudablemente una ópera muy caliente, una ópera muy sentida, muy sincera, muy lanzada en el aspecto emocional, y que tuve la suerte de componerla durante 4 años. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Yo solo no la podía hacer. Con 2 grandes dramaturgos uruguayos. Claro, con 2 grandes dramaturgos, con 2 grandes inteligencias, con sus correspondientes maneras de pensar, iguales o diferentes o contradictorias, en algunos temas, pero con una gran sinceridad, con un sentido del arte enorme y con un sentido republicano y democrático increíble,
Y ahí fue donde Maggi Rosenkopf y yo nos empezamos a reunir durante 4 años y a trabajar duramente, arduamente, en todos los aspectos para poder llevar a cabo y componer esta obra. Hacer una ópera de este tipo en el Uruguay, o sea, ingresar con este título, Il Duce, los catálogos de la ópera lírica en el mundo no era no poca fácil, cosa, no fue fácil. Hubo que trabajar mucho y trabajar, mucho estudiar enormemente, investigar. Tú, antes de reunirte con ellos, me decías que te llevó años de recopilación historia y documentación. Tengo documentos directos. Y luego la última parte, que te digo, que es poder llevar a cabo, tener un teatro, tener una compañía, tener una orquesta, tener una situación cultural en un país que apoyara la idea de llevar a cabo en Montevideo, capital cultural de Iberoamérica, la idea un broche de oro para ese año. Y presupuestarla, sponsoriarla, el agradecimiento que yo tengo con el Uruguay y realmente y con la Intendencia en ese aspecto, porque fue estrenada en el Teatro Solís, es eterno. O sea, yo he vivido la culminación de todos esos 4 años de trabajo gracias a la posibilidad de poderla llevar a cabo y poderla realizar. Traer a los cantantes mejores. Que se adaptaban a las características de cada rol. Si estaba en el país, muy bien, y si no, traerlos de donde fuera para poder llevar a cabo una versión del Duce como se lo merecía. Y bueno, y a los 74 años poder haber realizado esa última etapa en la vida de un músico que empezó a tener contacto con la música a los 4 años, a mí me parece que me pellizco y digo, bueno, valió la pena, ¿no? Valió la pena, y que en una radio y una pareja como ustedes dos que me inviten a charlar sobre esto, por favor, y darle difusión por favor, a un tiempo importante ya del estreno. Es algo realmente, fue una obra que la seguimos de cerca mientras esos 4 años estuvimos en contacto con ustedes tres, pero realmente fue maravilloso el estreno. Había que pellizcarse para ver lo que estábamos viendo. Te invito, Federico, a hacer la primera pausa y continuamos dialogando. Bueno. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con el maestro Federico García Vigil sobre la ópera Il Duce. ¿Y qué significó para ustedes incursionar en este género que además hacía 50 años que lo veníamos hablando, no se había producido una ópera aquí, hacía 50 años que no se había hecho una? Bueno, un gran desafío, ¿no? Sí, gran desafío, pero fue la causa en realidad de la chispa de que desencadenó la idea de componer la ópera. Eso fue el porque el problema es que en la literatura de la ópera y en los archivos y en los catálogos, en realidad se han escrito muchas óperas en el mundo desde el siglo XVII hasta ahora. Sin embargo, las razones de desarrollo de los públicos, de los teatros, de los intereses, de los sponsors, económicos, determinan de que la ópera se fue transformando en un espectáculo caro, muy grande, con puestas en escena fastuosas, y los empresarios generalmente cuando
cuando van a llevar un título a escena, tratan de que no dé pérdidas cuantiosas y que tenga un éxito de público importante. Y generalmente se cae en títulos que seguramente son ganadores. Por ejemplo, Carmen, por ejemplo, La Traviata, por ejemplo, Rigoletto, por ejemplo, Tosca, por ejemplo, Aida, por ejemplo, Don Giovanni o Las bodas de Fígaro, por ejemplo, Guillermo Tell de Rossini, o sea, son óperas que seguramente tú las pones en escena y la gente va a ir, porque las conoce, se hicieron muy famosas, tienen melodías absolutamente ya conocidísimas por todo el público, y entonces el repertorio de los grandes teatros, incluyendo el Metropolitan y la Ópera de París y el Covent Garden, gira alrededor de 30 40 títulos, y no hay más títulos que se vean en ese sentido. Entonces era necesario, hay que seguir componiendo títulos para ver si en determinado momento puede haber algún título que realmente tenga interés musical, interés artístico, histórico, y agregar a ese catálogo de oferta un nuevo título. Un nuevo título que además, justo me dice, ¿cómo Mussolini? Pero no es una ofrenda a Mussolini, sino todo lo contrario, es enaltecer al pueblo italiano, lo que sufrió y vivió bajo lo que fue Mussolini, ¿no? Claro, y la condena a los 70 años del final del fascismo, finalmente, y de la Segunda Guerra Mundial. Y de todo esa temática. Ese número está sonando, 70 años de Mussolini, 70 años de la Segunda Guerra Mundial, 70 años en tu carrera musical, 70, será casualidad, causalidad, todo. No sé, ¿qué pensás? 70. Sí. Hay que jugarla de 70. Sí, en francés es 70. Pero va a ser un año. Y bueno, ¿cómo lo ves? Yo compuse la ópera, te lo juro, no sin ninguna intención de no pensé en el 70. Se dio. Pero esas cosas se dan, sí. Y este año se cumplen 70 años de el final de la Segunda Guerra Mundial, de la muerte de Mussolini, del final del Holocausto, o sea, el final de los campos de concentración, o sea, y del final del fascismo, como organización de una república fascista que fue Italia. O sea que eso es un hecho muy importante que ha interesado incluso a varias ciudades y consejos y organizaciones italianas de que en esos 70 años, esa cifra redonda de culminación de todos estos hechos, y que han generado una necesidad de tener espectáculos que revivan ese momento. Y de espectáculos musicales, espectáculos referentes dramáticos. El Duce viene al metro. Y claro, ¿tienes algo para adelantarnos, alguna propuesta? El Duce es una ópera italianísima, porque es en italiano además. Está escrita en italiano, originalmente en español, fue traducida por Di Simili en Italia, y luego yo compuse toda la partitura en base a los textos en italiano que venían de la traducción, ¿no? Pero es un título que se acopla perfectamente con el momento que estamos viviendo, de estos 70 años y de la culminación de todos estos hechos, algunos para recordar, para no perder la memoria, claro.
y como hechos históricos sorprendentemente importantes como para dejarlos pasar así. La ópera El Duce es uno de los espectáculos que se adhiere un poco a este momento, a este momento que estamos viviendo. Así que llegarán las ofertas, me imagino. Han llegado y se está discutiendo porque las situaciones en las producciones son muy grandes, son muy costosas. Además los autores son, me decías eso que es importante, los autores vivos, claro, entonces están vivos, eso encarece también. Sí, hay derechos de autor, toda una serie de trámites que van a crear obstáculos en algunos casos para poder llevar a cabo las puestas en escena. Pero creo que van a poder más los 70 años. Vamos a ver, por ahora, ya te digo, hubo esta coincidencia de la cual es una feliz coincidencia además, ¿no? ¿Y cómo fue, antes de irnos a la próxima pausa, esa trenza? Mauricio Rosenkopf decía que fue armar como una trenza crear esta ópera. ¿Cómo fue armar esa trenza entre Mauricio, entre Maggi, en Carlos Maggi y tú? ¿Cómo fue el tejido? Mira, yo creo que se trataba de tres personas con una gran inteligencia, perdonando que entre los tres estaba yo, pero y una gran honestidad y un tratamiento muy respetado y respetable entre los tres. O sea, si uno traía una idea, la analizábamos con total respeto, y si podíamos desarrollarla entre los tres, la llevábamos a cabo. Yo a veces imaginaba fragmentos y escenas musicalmente, y les explicaba cómo eran, tráiganme los textos, y de repente me traían la guía telefónica, porque se ponían a escribir, y digo, no, esta escena dura 10 minutos, no podemos desarrollarlo. Bueno, entonces empezamos a modificar sobre las ideas. En general, en el aspecto ideológico, las cosas funcionaron perfectamente bien, y están muy claras en ese aspecto. Era una de las cosas que nos preocupaba. La otra es la parte estética, la cosa italiana, personajes reales y personajes no reales, personajes importantísimos como Primo Levi. ¿Quién fue Primo Levi? Primo Levi, que era un periodista importantísimo, un científico, un químico, era también judío, que terminó, pertenecía a la resistencia del pueblo italiano contra el fascismo, y que termina en un campo de concentración, sobrevive al campo de concentración y regresa a Milán. Y muere hace poco, muere hace pocos años. En la ópera el único que lo escucha es el Duce. Sí, eso es maravilloso. En Primo sí, porque es intemporal ese personaje. Es como la voz Levi. de su conciencia. Sí, es como y su memoria. Y su memoria, es fabuloso. Es ese juego que lograron con Primo Levi es maravilloso. Y el Dante, y me está mezclado también con el Dante. Sí, ¿cómo surge eso de ir para la Primo Divina Levi Comedia? trae a relación siempre la figura del Dante Alighieri, y del infierno y del purgatorio, y cómo regresa el Duce del purgatorio y del infierno, y de pronto se encuentra con su propio cadáver colgado cabeza abajo con el de su amante en la plaza pública, ¿no? Y Primo Levi le dice: esta es tu condena, seguir siendo testigo de tu propia muerte, siempre. Y eso ha sido se dieron el lujo de expresar eso, ¿no? Bueno, sí, y eso sucedió en el Uruguay. Y eso sucedió en el Uruguay, y eso fue visto por el público uruguayo, cantado por el coro del Sodre, tocado por la Filarmónica, con los mejores cantantes de Uruguay y de Europa, que vinieron a desempeñar los roles de la ópera.
bueno, con toda la parte de puesta en escena de Osvaldo Reino, sumamente cuidado, el vestuario, la puesta en escena, un profesor Máximo Pesuti de la Universidad de Milán, que fue el que hizo la Regie. O sea, fue realmente un regalo que recibí en mi vida. Por eso invitamos a la gente a que se comunique por SMS, porque se va a llevar esta joyita de Il Duce, que ponga en el al 2900 1130 espacio vivencias con el nombre, la cédula de identidad, y se van a llevar esta joyita que la van a disfrutar muchísimo. Es un DVD en high definition, con sonido estereofónico, filmado de una de las funciones del Teatro Solís, donde aparece toda esta historia que estamos charlando entre nosotros. Te invito, Federico, a hacer una breve pausa y continuamos dialogando. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con el maestro Federico García Vigil acerca de esta obra Il Duce, esta ópera netamente uruguaya. Y tiene personajes entrañables, como decíamos, Primo Levi, Claretta Petacci, el Conde Ciano, personajes que dan vida a esta historia. ¿Alguna anécdota que recuerdes, que quieras compartir, de todos estos personajes? La madre del pan, o sea, está llenísima de personajes maravillosos. Bueno, todos los personajes en realidad y tienen una relación también. Tienen una relación entre sí, y algunos tienen relación directa con Mussolini, como su hija, por ejemplo, Eda. Quizás uno de los momentos más dramáticos de la ópera es el diálogo que tiene Eda con su padre, que ese sí es un diálogo que aparece en la ópera entre padre e hija, donde tienen una gran discusión, comienza con una charla, aparece Eda con los dos hijos, con los dos hijos en escena, y le dice: papá, vengo a pedirte por favor de que me expliques algo que no, para mí es inexplicable, tengo acá el diario, porque entra con la prensa. Mandás a fusilar al padre de estos niños que son tus nietos, por orden y mandato del gobierno de Alemania, del Führer. Entonces ahí comienza un diálogo entre ellos dos que termina realmente en una gran... Es maravilloso. En una violenta discusión, donde ella termina insultándolo, y esa escena es real, y esa escena fue la última vez de que Eda Mussolini cambió dos últimas palabras con su padre. Nunca más se vieron. Claro. Esa escena aparece en la ópera, y acto seguido inmediatamente aparece ya el pelotón de fusilamiento y el fusilamiento del Conde Ciano. Es quizás la escena más dramática. Después hay otra escena un poco interesante que la ópera muestra a la historia, un hecho realmente histórico y real, de que Mussolini tocaba el violín. Y aparece tocando un cuarteto de cuerdas en el norte de Italia, cuando ya estaban en la República de allá, en la parte del norte, en la última parte del gobierno de Mussolini,
en un cuartel haciendo con un cuarteto de cuerdas de mujeres violinistas y chelistas, y él haciendo música con ellas, tocando el violín. Y ahí es cuando ingresa su hija e interrumpe ese ensayo con los niños, claro, y termina luego en esa escena que te acababa de relatar anteriormente. Y bueno, después ya te digo, ha sido muy 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 divertido. Una escena muy divertida fue enfrentar a Raquel y a Clareta, la esposa y la amante claro, en el casamiento de Eda. Sí, sí, eso fue maravilloso. Sí, ¿A quién se le ocurrió eso? Eso fue de Maggi, y una idea de Maggi, bien, porque Maggi relacionó mucho la fiesta del casamiento con una obra de teatro que había hecho él, que se llamaba Mascarada. Sí, sí. O sea, el segundo acto es la fiesta en realidad, la fiesta de la boda, y es como un gran vals que no termina nunca, y tiene todas las variaciones, y entran y salen personajes y siguen bailando el vals y cantando, pero todo se va transformando poco a poco en un ambiente cada vez más enrarecido, porque los comentarios son terribles, porque se habla de la guerra, de la alianza de Hitler con Mussolini, se habla de la boda del condesiano con la hija, se habla de que en esa misma realmente fiesta estaba la señora de Mussolini y la amante de Mussolini, que era Claretta Petacci. Hasta que se iba a hablar, aunque después lo sacamos, de que en esa fiesta estaba invitado Juan Domingo Perón, que estaba y estuvo. Pero no se habló. No, pero históricamente estuvo en esa fiesta. ¿Y por qué con una cantidad de embajadores, porque era agregado militar de la Embajada Argentina. No, después lo simplificamos un poco, el momento no daba para que apareciera inclusive Juan Domingo en esta ópera. Y también estuvo en la ópera, aparece el discurso de Mussolini, que la letra estuvo a cargo de Maggi, y que tú comentabas que cuando lo leíste te causó escozor. ¿Cómo fue después musicalizarla esa letra, no? Sí, a mí me causó escozor y terror, en cierto modo. En una noche que estaba trabajando, eran como las 3 de la mañana, y yo seguía trabajando en el piano y dale con el discurso de Mussolini. Y de pronto me acordé realmente de una llamada que recibí de Maggi diciendo: te mandé el discurso de Mussolini en italiano. Te advierto que, a pesar de que hice una selección de ese discurso, que él llevado a cabo en la plaza del Vitorial en Roma, no es de Maggi, es del propio Mussolini. O sea que vas a musicalizar los textos de Mussolini. Entonces yo me puse a trabajar en la sonoridad, en la violencia, en la respuesta del gran coro que era el público hacia él, y de todo eso. Pero en realidad era como un personaje tremendo. Era como si estuviera musicalizando un texto de Hitler. No era fácil, y había que tener... Y aparte crear el ambiente que tenías que dar con ese discurso, ¿no? Sí. Pero por suerte, aún así había diferencias entre Mussolini y Hitler. Si hubiera sido un texto de Hitler, no sé si lo hubiera podido hacer. Te invito, Federico, a hacer la última pausa y continuamos bien. Vivencias.
Continuamos en Vivencias en CX30, Radio Nacional, dialogando con el maestro Federico García Vigil. Y por favor, escriban, manden texto al 2911-30 espacio Vivencias para llevarse este CD de Ilduche, que van a disfrutar esta obra maravillosa. Y Carlos Maggi partió lamentablemente el 15 de mayo, pero lleno de vida, lleno en un sueño. ¿Quién fue Carlos Maggi y quién es Carlos Maggi? Y bueno, Carlos Maggi era el pibe. El pibe Maggi. Y Mauricio era el ruso, otro pibe. Otro pibe. Y ahí nos juntábamos los tres. Los tres pibes. Pero Maggi, que me preguntas por Maggi, era una personalidad extraordinaria, una persona que escribió hasta una semana antes el último artículo, que yo los leía como si fueran maravillas así surrealistas, los artículos del País semana a semana, que viene de la Bienal de Italia de ver a su hijo, de un viaje, de semejante viaje, y que seguía con una lucidez y una inteligencia y una valentía para enfrentar cualquier tipo de circunstancia y dar su opinión valedera, con peso, sin improvisar, sin pagarle nada a nadie, O sea, ese tipo de personaje como él, como Mauricio, como Ducho, que en esta semana se nos van, Taco Larreta hoy, o sea, toda una seguidilla de una generación de inteligencias enormes, de inteligencias que no estaban pensando en el mercado de venta de la cultura, que no estaban pensando en si era redituable determinado paso o determinado espectáculo cultural, que escribían un libro por necesidad de darlo a conocer, de dar una opinión sobre determinados motivos y vivencias internas que sabían que eran importantes. O sea, yo creo que esos son los maestros, los profesores, son gente que va a quedar indudablemente en la memoria de todo lo que pudimos y lo que pudimos convivir con toda esa corriente de pensamiento maravilloso uruguayo, y magnífico a nivel nacional e internacional, como Benedetti, Onetti y el propio Galeano, que también se fue este año. O sea que seguimos contando, y me aterra un poco de que las nuevas generaciones pierdan los eslabones que los atan a estos personajes, que son la base de una manera de ser de un país, de una manera de pensar de un país, de una manera de analizar de un país, de una manera de disfrutar de las cosas, de sentir, de revelarse, de plantear las cosas con inteligencia, de un país que es el nuestro. Y lamentablemente hay una cantidad de productos que algunos son químicos, como las drogas, que intoxican realmente la psiquis y la mentalidad de toda una juventud, pero otros no son drogas químicas, son drogas intelectuales, son productos de difusión, son mercados del espectáculo artístico, mercados son productos que se venden, modelos de personajes así catastróficos, en decadencia algunos, y vendidos y prostituidos, como sucede como en el caso de algunos programas de televisión argentinos, por ejemplo en el caso de Bailando con Tinelli, donde aparece Nacha Guevara, que hizo
unos espectáculos maravillosos con Benedetti, en los cuales hasta yo compartí algunos con ellos. La veo de jurado de un concurso semi-pornográfico, donde entran unos gordos extraños y algunas personas como la enanita, pobrecita, y mezclados con Iñaki, mezclado con grandes bailarines que también van ahí a aparecer en bikini en el programa Bailando con qué, bailando con la decadencia y generando un estado de intoxicación mental en toda una generación de las diferentes capas sociales que consumen a través de la televisión, una manera de vivir, de sentir y de analizar y de disfrutar de cosas que realmente no son para disfrutar, que son para analizar y ver que realmente estamos perdiendo el contacto realmente con el gran arte, que son los valores que estos personajes como Maggi, Rosenkopf, Galdiano, Benedetti, Onetti, y todas estas maravillas que ha dado nuestro país de la cultura, y que por suerte los tenemos y los vamos a tener como grandes eslabones. Federico, se me han ido, estoy pasada de minutos. Ha sido un inmenso placer contar con tu presencia. Decir. Muchísimas gracias por esta tarde tan maravillosa. Y bueno, esperemos que alguien se lleve esta delicadeza que nos has traído, el Duce, y que sea estos 70 años se sigan disfrutando a través del mundo, porque es una ópera maravillosa. Muchísimas gracias. Vivencias.